para ser hijos tuyos, para ser ciudadanos del reino, hombres del reino. Te bendecimos en esta hora, nuestro buen Dios, por habernos traído, por habernos motivado a estar aquí y juntos compartir este tiempo, Señor, que aunque corto, sabemos que tu Espíritu Santo nos enseña siempre y podemos compartir, Señor. Padre, en esta hora quiero bendecir a cada uno de mis hermanos, bendecirlos en tu nombre, Padre, y darte gracias por lo que tú estás haciendo en sus vidas. Creo absolutamente en tu palabra cuando dice, y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y así lo creo, Señor. Tú comenzaste una obra en nosotros y nunca descansas, siempre estás obrando para bien. Tus pensamientos para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Tú quieres que nosotros te glorifiquemos como hijos, te honremos como hijos y demos gracias siempre, Señor, como hijos también que somos de ti. Padre, en esta hora ponemos los que no han llegado, los que de alguna manera no van a poder llegar, que tú donde quiera que estén, Señor, les inquietes a venir y que tú les bendigas en lo que emprendan, Señor. Padre, pon siempre el temor reverente de ti o hacia ti en nuestros corazones, para que todos, Señor, nos acordemos lo que tú has dicho en tu palabra para nosotros. Siempre que sea tu palabra lumbrera a nuestro andar. En esta hora también levantamos nuestro ruego por nuestro país, por Venezuela, Señor. Padre, que sabemos que el único que puede cambiar esto eres tú, Señor. Se siguen cerrando empresas, como ahora 3M ya manifestó el cierre, el cese de su operación, y se siguen yendo miembros de la iglesia y gente del país sigue migrando. Padre, esto algún día tendrá que parar. Danos a nosotros fuerza para soportar el tiempo que sea necesario. Amén. Y rogamos que en tu gracia nos conceda siempre orar delante de ti por Venezuela, para que este yugo sea quitado, Señor. En el nombre de Jesús, una vez más esta tarde, dirígenos y edifícanos por tu Espíritu Santo. Amén. 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 Siempre cuando digo en el nombre de Jesús, entonces cierro al final y quedo así como en el aire. Entonces, bien. Entonces, hoy quiero hacer una dinámica un poquito diferente, un poquito diferente. Yo les pedí la semana pasada que oremos porque yo tengo la convicción de que de este ministerio van a salir hombres que van a enseñar en el primer trimestre del próximo año en las clases de escuela dominical. Y me sorprendí esta semana que dijeron, ¿dónde está la hermana Sol? ¿Sabe quién es su hermana Sol, verdad? Sol Pato. ¿Qué edad tiene la hermana Sol? 80 y dele. 82. Cualquier cosa sobre 80 es bastante. ¿Dónde está la hermana Sol? Oye, está en la casa misionera. Casa misionera, que está haciendo la hermana Sol allá. Enseñándole a los niños. Ya. ¿Tú me estás entendiendo? Y ella no tiene más de 2 años de convertida. 2 o 3 años tiene. Entonces, o sea, ella se quiere hasta el último de su día, se quiere sentir útil. ¿Entiendes? Yo creo que nosotros estamos llamados a hacer ese rol, a hacer esa función. Yo estoy convencido de eso. Una vez le dije a mi hijo Alejandro, allá en Apure, cuando fuimos a Apure, tú y yo, a una conferencia sobre discipulado, le dijo, hijo, cónchale, yo me sentiría muy honrado en desarrollar el ministerio discipular contigo, para enseñarte a ti que eres mío. Y me queda mirando y dice, ¿más? ¿Más qué? Más de lo que me enseñas. ¿Tú no ves que yo te estoy viendo todo el tiempo? ¿Tú me entiendes? Una cosa es la transferencia por ósmosis, ¿me entiendes? Por la cercanía y por diferencia de presiones hay un fenómeno que se llama ósmosis. Por la cercanía, por la imitación. O sea, uno tiene que ser siempre una carta leíble, entendible, para los que la están viendo.
Tiene que ser así. Yo, papá, yo te copio las predicaciones, yo te copio los mensajes cuando tenemos culto de oración, yo te estoy copiando todo. Porque yo quiero también predicar cuando tú y yo seamos personas. O sea, ese es el discipulado que estamos desarrollando tú y yo. O sea, siempre hay varias formas, pero hay que hacerlo. Entonces yo creo la otra cosa, no solamente que ustedes serán maestros de la palabra, maestros de la palabra, que aprendan, que sepan la espada, tener capacidad, destreza, para poder manejar la palabra, pero también para enseñarle a otros, porque ese es lo fundamental. ¿De qué te sirve a ti ser un teólogo? ¿Qué te sirve ser elefante? Tiene sentido. Aquí no venimos a engordar, sino venimos a recibir para dar. ¿Entiendes? Recibir para dar. Eso es ley. Vamos a decir así. Aquí no podemos estar pensando en otra cosa. Eso es ley. Recibir para dar. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes. Por eso cuando venía dije, no, José, dile a José que me mande la Coca-Cola que traje allá, los vasos. Henry, en la parte de atrás del carro hay 2 pinzas y en el bolsillo del copiloto hay 2 vasos. Entonces, yo quería traer algo para compartir. Es una cosa muy sencilla, pero ya los padres, pues, vale, tenemos que hacer un slide de pizza, porque tampoco es que vayamos hecho tan mal, ¿no? Otra cosa que he pensado esta mañana es hacer preguntas. O sea, es como dice, vamos a hacer un quiz. Vamos a hacer un examen aquí violento. Pero ¿sabe qué? Una de las cosas que uno debe siempre, yo le dije a ellos en la parte de atrás, esto va para la maleta, pero usted me dice por qué está en maleta. En el bolsillo del copiloto, papito. Ahí está el vaso, ahí está el vaso. Ya ahí olió a pizza, ya ahí olió, pues tan caliente, la hice ahorita, mandé a hacer ahorita. Ya se ubicó. Okay. Sí, el olor, porque atrás tengo un bulto de jabón y dice, no, esto no es. Por aquí no es. Ok, fíjense esto, ¿no? O sea, ¿qué opinan ustedes de este ministerio? O sea, fíjense, usted dice, el pastor tiene este enfoque, ¿cuál? Bueno, primero que nosotros tengamos o recuperemos o reafirmemos o le ilustremos la identidad que Dios nos ha dado como varones, como hombres del reino, para gobernar. Pero gobernar según qué? Según el modelo de Cristo. No hay otro modelo, no se equivoque. Aquí no caben machotes, sino aquí caben hombres del reino, hombres que reflejen el carácter de Cristo. Ese es el modelo. Aquí no hay bravos, aquí hay valientes. ¿Me entiendes? Y el modelo de Cristo tiene que ver con 3 palabras fundamentales. 3 palabras que son fundamentales. 1, el concepto de ser cabeza del hogar. Cabeza de nuestras esposas o de nuestras esposas. Entonces, los 3 funciones son, yo me encargo de proveer. Yo tengo que ser un elemento proveedor. Yo no dependo de mi mujer. ¿Sabe? Una de las cosas más difíciles que pasaron en mi vida fue una mañana de un día cualquiera, de un día de semana, no me acuerdo qué fue, que yo no sabía para dónde iba, no sabía qué iba a hacer y tampoco tenía dinero. ¿Se acuerda? Esa mañana que uno amaneció en None, no sé ni qué voy a hacer, no sé ni para dónde ir, si no sabe para dónde va, no sabe para dónde ir, y tampoco tenía dinero. Estaba en neutro total. Entonces mi esposa estaba trabajando y se está arreglando y me ve en la sala sentado, cosa que para ella no sé qué pensó, nada, no sé si pensó o qué pensó, no sé. Entonces
ella sacó 5.000 bolívares y me los dio. Me dice, toma para que tengas para hoy. Yo me sentí tan achicopalado, tan reducido. Claro, tan reducido. Ella no me estaba ofendiendo, no hubo gesto de nada, ¿no? Pero ella vio una necesidad y dice, este está en neutro, este necesita un... Entonces fue a su cartera y me sacó 5.000 bolívares en esa época, me dijo, toma para que tengas para el día. Ah, yo salí como avergonzado de ese apartamento, salí así como que... Porque el concepto que yo tenía y que siempre he tenido, fruto del reflejo de mi padre, es que mi padre siempre fue el proveedor, ¿me entiendes? Y ahorita que estaba rompiéndose ese esquema, y eso era un movimiento telúrico, ¿me entiendes? En mis entrañas, algo que aquí no está pasando. Entonces, él es el que provee, el hombre. Segundo, el otro concepto es el que cuida, o sea, el que cuida moral y espiritualmente a la familia. Tercer modelo es el que es el ejemplo a seguir. Cada cosa que yo le vaya diciendo, usted imagínese a Cristo y la iglesia. ¿Me entiende, güey? El que provee, el que sustenta la iglesia, ¿quién es? Cristo. El que cuida y defiende la iglesia, el buen pastor, Cristo. ¿Me entiende? Y el ejemplo a seguir, porque ejemplo os ha sido dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, Cristo. Entonces el hombre en la casa tiene que hacer eso. Desmontar o desaprender el modelo que nos trajo nuestras generaciones anteriores, nuestra sociedad y nuestra familia, es un proceso que no es muy fácil, porque dice la palabra que hay que hacer morir ese modelo, no hay que minimizarlo, no hay que hacerlo morir, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, dice Pablo. Ese modelo hay que sacarlo. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a sacarlo? Dice que, la palabra dice que el modelo llega a ser tal que estemos dispuestos a tener una conducta sacrificial para amarlas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Wow. Yo sé que muchas veces no hemos entendido esa parte o no es mucho de nuestro agrado. Bueno, le voy a decir algo. Hay un principio aquí de sujeción. Pero ya le voy a traer al tema. Déjeme hacer una pregunta más. El enfoque mío es que hasta ahora Dios me ha revelado, es que este ministerio pueda ser forjador, un semillero de hombres que uno tenga una identidad clara de su función dentro del hogar. Por eso es que estaba pensando esta semana, digo yo, cónchale, el próximo domingo cuando me toque hacer anuncios en la iglesia, le voy a decir, voy a invitar a los jóvenes. ¿Me entiendes? Porque quizás a algunos se nos hizo tarde este seminario o este ministerio. Pero hay otros jóvenes, sobre todo los que son veinteañeros, ¿me entiendes? Muchachos jóvenes que en los próximos 5 años tienen que asumir la responsabilidad de un matrimonio. ¿Cómo vas a enrodar o qué tipo de perfil de dama vas a decidir tomar para tu vida? La mayoría de los jóvenes deciden como Sansón. ¿Cómo decidió Sansón? Tómamela porque me gusta. Esa es la que me gusta. Con los ojos. Si está buena, ¿me entiendes? Yo le decía a mi hijo cuando él estaba como en los 16, 17. Yo le digo, hijo, me doy cuenta que tú te fijas mucho en el pecho y en los rabos de las mujeres. Eso no es la esencia de una vida feliz. Y me mira así. Sí. Tienes razón. Pero entretiene.
no me reí, yo me quedé serio. Hay cosas que entretienen y tienen consecuencias. Si te enfocas ahí, eso va a pasar. La belleza de esos senos se van a caer, va a pasar. Porque así todo va. Dice que banal es toda hermosura. Llega un momento en que decae y ya. Y entonces, pero la mujer virtuosa, dice la Biblia, ¿quién la hallará? ¿Me entiendes? Sí, pero tampoco te vayas al otro extremo. ¿Me entiendes? Que porque no tenga dientes, entonces pone la cosa fea, ¿no? Está greñuda y es muy espiritual. Entonces, oye, ¿cómo se come una pasta sin salsa? Entonces, bueno, ahí empezamos a discutir. Pero yo sé, todos pasamos por eso, por la vanidad de los ojos, pero ojo con eso. Entonces estoy pensando en invitar a los jóvenes. La segunda cosa de este ministerio es que, mire hermano, yo dije en el seminario de este sábado, dije, como ingeniero siempre tengo un modelo o un algoritmo en la mente, una conducta lógica y pragmática. Siempre hablamos así. Los pragmáticos, 2 más 2 son 4, no inventen. 2 más 2 son 4. Entonces ahí cuando entramos en ese modelo, el modelo de la fe parece que choca en ese modelo, ¿me entiendes? Ese 2 más 2 son 4. No necesariamente, papá. No necesariamente. Porque si 2 más 2 son 4, entonces Jericó nunca se hubiese tomado. Ni el Mar Rojo se hubiese abierto. Ahí lo hubieran capturado y lo llevan preso otra vez para Egipto. Entonces 2 más 2 son 4. Aquí esa lógica matemática no cabe. Porque en tu vida ahora interviene Dios. ¿Me entiendes? Y entonces él dice, 2 más 2 es 1.000.000. Jonatán dijo en una oportunidad así, cuando el rey Saúl prohibió comer hasta que pudieran tomar los filisteos, y él se fue con su paje, ¿me entiendes? Y resulta que en esa noche, cuando descubrieron, estaban detrás del campamento de los guardias de los filisteos. Y las palabras de él me quedaron grabadas. Porque él dijo, si Dios ha de bendecir, o sea, si Dios ha de darnos la victoria, ¿lo hará con mucho o con poco? Y esa noche tuvieron la victoria por la osadía de Jonatán, su hijo. Entonces, lo pragmático, ¿a dónde me lleva, pastor? Lo pragmático es que el lenguaje divino es matemático, es exacto. No tiene grises, o es blanco o es negro, ¿entiendes? Y Dios dijo así muy claramente en su palabra, que Dios nos escogió a nosotros para que fuésemos reproductivos, porque dice él que no habrá estéril en mi pueblo. Y este preámbulo es para decirle, aquí yo quisiera que todos tuviesen sus propios discípulos. Yo les aseguro por mi propia vida que este será el tema del cual usted tendrá que dar cuenta cuando llegue a su presencia, cuando llegue al bema de Dios, al atrio de Dios, al lugar donde se premia a los héroes de la fe. ¿Cuántos discípulos formaste? ¿A cuántos le enseñaste lo que yo te di a través de otros? Eso es lo que va a apuntar. ¿Me entiendes? No deje que el circo lo distraiga. Está bien, uno se puede entretener, pero primero es que tengo que hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y de hacer discípulos, tengo que hacerlo. ¿Cómo empiezo? Bueno, siendo. Y en el proceso de siendo, haciendo. ¿Me entiendes? Son gerundios, son dinámicas. Yo aprendo a un discipulado, alguien me enseña los fundamentos, ¿verdad? A tener una identidad como hombre del reino, a tener una identidad como hijo de Dios, a tener una identidad como criatura, a tener una identidad como discípulo, a tener una identidad como oveja, a tener una identidad como hijo de Dios. ¿Me entiendes? Si eso es así, entonces el modelo del hijo tiene que ser mi modelo. ¿Y qué hizo Cristo? Discípulo. ¿Cuál fue el ministerio principal de Cristo? Discípulo. Entonces para eso yo necesito tomar un tiempo y decir, bueno muchachos, vamos a tomar un seminario para decir, vean acá, díganme aquí quién no tiene discípulo o quién no está siendo discipulado. Por aquí o está haciendo o está recibiendo discipulado. Tienen que tener a alguien ahí. Porque tenemos que estar dentro del enfoque de Dios, dentro de lo que Dios desea. Eso tiene que ser claro para nosotros. ¿Parece?
Entonces, ahí se eslabonan, se conectan estas dos visiones. Uno, ser maestro en la escuela dominical. Este será el semillero que nos enseña a nosotros a formar a otros hombres en la visión del reino de los cielos. ¿Cuál es la visión del reino del cielo? Siendo y haciendo discípulos de Cristo. Usted va a ver, cuando me haga caso, que tengo razón en lo que estoy diciendo. Sus problemas familiares, sus problemas económicos, sus problemas de salud, hay muchas cosas que usted las va a ver minimizadas. ¿Por qué? Porque usted está atendiendo a lo que Dios manda hacer. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Principio de sujeción. Si no hay eso, de sujeción a la autoridad. Si no hay eso, vamos mal. El mejor modelo, o el modelo más grande de sujeción que hay en la Biblia, es la de Cristo el Padre. Si ese modelo de sujeción no hubiese sido, no hubiese habido cruz o crucifixión. ¿Me entiendes? ¿Se acuerdan? Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si no hubiese habido ese principio de autoridad, no hubiese habido crucifixión. Y si no hubiese habido crucifixión, tampoco hubiese habido justificación. Y si no hay justificación, estaríamos igual de perdidos como antes. Así de fácil. Entonces, si no hay el principio de sujeción a la palabra de Dios, lo que manda, no va a haber frutos, ni van a haber discípulos. Van a haber, como la Biblia señala, escriba, teólogo, sacerdote, y toda esa cantidad de cosas que al final no sirven para nada. ¿A qué se asemejan eso? Al mar muerto. ¿Ustedes han visto la historia del mar muerto? Tarea para casa, lo que les gusta estudiar. ¿Por qué el mar muerto es muerto? No ha servido nada, ni peces, ni nada. No, eso no, estoy equivocado. Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia. ¿Por qué el mar muerto es muerto? Porque no da, solo recibe. ¿Me entiendes? Y el mar de Galilea da y recibe. Porque si solamente recibe, y recibe agua dulce de los ríos, la salinidad es de tal magnitud que toda el agua que llega se convierte en salada, porque no drena. Lo único que le sacan plata son los judíos al mar muerto. Bueno, le sacan por los altos contenidos de azufre en la cipa, en el barro, por muchas. Pero la vida como tal no existe. Fíjense esto, ¿no? Una de las cosas con las que usted y yo tenemos que luchar todos los días es con las presiones subliminales. ¿Qué son las presiones subliminales? Son aquellas que existen aunque no se vean o no se oyen. Por ejemplo, ¿qué efecto produce la noticia? Produce dos efectos, uno inmediato y otro inmediato. Si no, dígame usted qué soñó anoche o qué soñó la semana pasada o qué soñó, ¿me entiende? ¿Producto de qué? Del reflejo o el rebote de una noticia de esas tantas que hay, pues. ¿Me entiende? Como que tiraron las cabezas de no sé quién por ahí de los guardaespaldas, se los tiraron al otro y entonces, oye, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, nosotros vivimos en una situación de presión, bien sea, ¿cómo decir?, visual, audible o subliminal. ¿Y qué hace ese efecto, pastor? Eso socava. Llega un momento en que usted dice, oye, le siento que mi fe está fallando. Yo como que me voy también. Yo como que miro para otro lado. ¿Me entiende? Entonces, ese es el efecto de todas esas malas noticias. Entonces, ¿nos estamos desenfocando? ¿O es que Dios está hablando? ¿O es que yo estoy mirando como hombre y no como un ser espiritual? ¿Bien? Uno debe estar claro en estas cosas. Yo le invito a que lea el libro de Jeremías. El profeta Jeremías es muy leccionador sobre situaciones de depresión.
En el caso de él, creo que fueron 23 o 27 años de ministerio, hablando acerca de la inminente invasión de los caldeos, de los babilónicos. Y nadie le paró, nadie le hizo caso, ni la familia, ni el rey, ni los profetas, ni nadie. Ese fue el ministerio más inefectivo de todos los profetas. Pero sin embargo, era el único que decía la verdad. Y cuando pasó la deportación y la invasión y quedó Jeremías, la gente llegó y le preguntó a Jeremías: mira, Jeremías, definitivamente Dios está contigo. ¿Por qué no vas y consultas a Dios? Para que nos diga si, uno, nos quedamos aquí o nos vamos a Egipto. Está bien, yo voy ya. Pues. A los 10 días vino Jeremías y le dice: así he dicho Jehová, quedaos aquí que yo os edificaré. Ya viene con tu mentira otra vez. Miren, compadre. ¿Me entiendes? Porque estaban que sus mentes estaban atrofiadas, ya estaban dañados, ya eso está dañado. Eso no ve por los lados. No le dijo al Señor: mira, ni que baje un ángel le van a creer. Porque ustedes tienen a los profetas y no le hacen caso. Ustedes tienen a sus pastores y creen que es simplemente un empleado. No entienden el sentido espiritual de la cosa. Entonces, ni que baje un profeta, un ángel, le van a creer. ¿Se acuerdan? Esa es la parábola de Lázaro y el rico. Ok. Dije en la primera reunión, dije entonces maestro y la visión, desarrollar en nosotros, maestros y discípulos. Discípulos, o sea, discípulos que lleguen a ser, ahora que regrese del viaje, les voy a dar un seminario sobre inducción al proceso discipular, para que veamos dos cosas: la teología del pecado, la teología de la gracia y el llamado de Dios. ¿Qué significa la santificación? Son tres cosas que son muy importantes conocerlas. Hoy vamos a hablar un poquito de esa teología del pecado, la naturaleza del pecado. Porque resulta que eso está en el cuerpo tuyo. Aquí, en el cuerpo mío está todavía. Con todos los 60 y dele. Ahí está el pecado está ahí. Entonces, encuentro número 6. Despojémonos del viejo hombre. Hay en nosotros una naturaleza carnal, una naturaleza terrenal. Esta naturaleza terrenal nuestra se manifiesta fundamentalmente en tres tipos de miedo. El hombre caído, que es el caso de no el alma caída, sino el cuerpo que todavía está en pecado, dice: el hombre caído tiene tres miedos, nace con tres miedos. Número 1, el miedo a la oscuridad. ¿Se acuerdan cuando el niño decía: papá, no apague la luz, mamá, no apague la luz? Porque me da miedo, ¿no? Ese es el miedo natural a la oscuridad. O sea, a todo aquello que es un misterio. Acuérdense que nosotros venimos de ¿qué? Descendientes de afrodescendientes o, ¿cómo diríamos? Nativo descendientes, ¿no? O sea, de indios, ¿me entiendes? Y con una mezcla de lo peor de Europa. O sea, ¿me entiendes? Ese batido no sé qué sabe a latino. Pero si usted se pone a dar cuenta, es decir, los afrodescendientes vienen ¿de dónde? De África. Y África, en la sociología, usted entiende que son gente animista. Y los indígenas nuestros, miren lo que son, miren la historia precolombina, y usted ve que son animistas. ¿Qué son animistas? Creen en las ánimas, creen en los espíritus, creen en lo que se mueve. El dios del agua, el dios del cielo, el dios del sol, el dios del viento, el dios de la lluvia, ¿me entiendes? O sea, siempre son ánimas o poderes. ¿Y cuántos dioses hay? Bueno, cuántos se inventen, ¿me entiendes? Entonces, pero los africanos vienen también de una tipología igual. Entonces resulta que la genética nuestra, todos los que sean tipo de sangre O, vienen de negro. Todos los que seamos O, yo soy O. Todos los que seamos O, venimos descendientes de algún esclavo más arriba. ¿Me entiendes?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese miedo de lo oscuro, de lo misterioso, se manifiesta en usted. Como usted hoy día no ve en Venezuela una luz que le diga, este es el camino, no hay alguien que diga, el 5 de julio se inicia el paro nacional indefinido hasta que cese la usurpación. Si alguien dijera, supongamos, una locura para algunos, o una salida, pero por lo menos la gente diría, voy a esperar ¿qué? El 5 de julio. Claro. Pero hoy día estamos en un estado como limbótico. ¿Cuál es el limbótico? Bueno, que no sabe ni si va para arriba o para abajo, o sea, es el limbo. Lo peor para la carne nuestra es estar bajo esa presión subliminal. El segundo miedo es el miedo a la soledad. Yo recuerdo que mi hija le decía, mamá, dame la manito. Tenía como 1 año, 2 años, no sé, pero pequeñita. Porque ella necesitaba sentir el tacto, ¿me entiendes? La cercanía de la madre que estaba ahí hasta que se durmiera. Entonces, no dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo. El miedo a estar solo. Cuando el hombre se siente solo, mire, tal es la necesidad del hombre solo que busca algo o alguien que le complemente su soledad. Por ejemplo, una mujer o algún ser afín. Hoy no sé, feliz. Algún ser afín. ¿Me entiendes? El perro, el caballo, ¿me entiendes? Bueno, si no, el trabajo. ¿Por qué? Porque necesito estar ocupado para no estar solo. Tengo que estar haciendo algo. Bueno, estoy aquí en el jardín. O sea, necesito, porque la soledad me aturde. Entonces el hombre necesita agarrarse de algo que se sienta que no está solo. ¿Se acuerdan? Es la primera cosa que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué estaba haciendo Adán? Vamos a buscarle ayuda idónea. Y el tercer miedo es el miedo a caer. Es lo que define el miedo al fracaso. Si usted suma estos 3 miedos, entonces te dice, ¿qué voy a hacer la semana que viene? No sé qué hacer. Por ejemplo, cuando uno salía de la universidad, a uno le daban una charla. No tenga miedo a tomar un trabajo. Porque uno, ¿qué miedo tenía uno? Que si le preguntan y uno no sabe y dice, bueno, cuando uno es graduado universitario, y que uno no va a saber, chico. Entonces, aquel era un pavor de pedir trabajo, entonces podían hacer algo fácil. No. Métase, que ahí le van a dar palo, pero va a aprender, ¿entiendes? Y las empresas, como la industria petrolera, sabían muy bien eso y había un proceso de inducción, de terminología. Entonces, 3 miedos que están en nuestra carne. Óigame, usted no está ausente de esos miedos. Usted podrá ser Martín Valiente. Sí, está bien. Pero cualquiera puede ser como el águila del zorro. ¿Se acuerdan la serie del zorro? El águila. El águila era el principal de los bandidos, de la mafia esa que tenía. ¿Y qué tenía la debilidad del águila? Que no podía quedarse solo. Y el zorro lo descubrió. Ahí lo gata. O sea, tenemos debilidades en nuestro cuerpo, ¿sí o no? Claro que tenemos. Sería una necedad desconocerla. ¿Sabe por qué? Porque mírense la foto de la cédula. O agarren el árbol de la familia y mírense ahí. Cuando usted tenía 20 años, a lo mejor tenía pelo. A lo mejor tenía una sonrisa más bonita que la de concha, vale, ¿cómo pasa? O sea, ¿qué quiere decir? Entonces mira eso y se para frente al espejo. Y mira el espejo, la imagen del espejo y la imagen del retrato. ¿Qué va a decir? Que somos seres biodegradables, nos estamos degradando. ¿Qué produce el pecado? Degradación. ¿Me entiendes? Entonces, nuestro cuerpo está bajo la influencia de la ley del pecado. O sea,
se va degradando día tras día. Por eso nos enfermamos, por eso nos ponemos viejos, por eso se nos cae el pelo, por eso X, Y, Z. ¿Me entiendes? Como yo vengo descendiente de negro, a mí cuando me peinaba, se me hacía como una ondulación, ¿no? Digo, qué fastidio con esta ondulación, chico. Pero ahora digo, conchale, si tuviera la ondulación sería buena. Por lo menos la dije. Porque, ¿me entiendes? Después uno debe quejarse porque yo te lo voy a quitar, no te vas a dejar calvo. Entonces, conchale. Pero bueno, todo se acostumbró. ¿Estamos claros bajo estos tres conceptos? Como lo tenemos, a uno en una medida, otro en otra, ¿entiendes? O sea, diferentes. Pero no debemos ignorarla, de que eso está ahí. Y tenemos que estar claros de que tengo que minimizarla. O sea, el león no lo mato, pero lo tengo enjaulado, lo tengo encadenado, lo tengo controlado. ¿Sí me entiendes? O sea, lo tengo. Porque si lo sueltas, se echa a perder el negocio. Ok. Bajo esta influencia generacional, que algunos dicen maldición ancestral, cosa que yo deploro, desconozco, pero sí existe una influencia generacional del pecado por la carne, ¿me entiendes? Por la genética de la carne, que sigue martillando nuestra vida, haciéndonos proclives a pecar, ¿ok? A ser desobedientes, a ser rebeldes, a ser contumaces, o mal hablados, o promiscuos, tiende el hombre aún cuando es cristiano, dice, aún cuando es creyente, tiende a tirar para allá, hasta que agarra la madurez suficiente y dice, no, ya va, esto que me deja al final. No, yo no puedo seguir así, ¿me entiendes? O sea, como me dijo un señor en la escuela dominical, que él tenía su bronco, y él cuando iba, la camioneta le echaba broma, no frenaba y esto. Entonces soltó una palabrota dentro del carro, ¿no? Y de repente, él dice, de repente me quedé pensando y dice, oye, vale, tú no puedes ser así, tú eres un varón de Dios. Él mismo se autocorrigió, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espíritu le redarguyó y dice, epa, ¿qué pasó? O eres o no eres. Entonces, antes no había esa sensibilidad. Ok, si sumo a todas estas tres cosas, el hecho de que sin estar en la fe, todas estas tres cosas fueron alimentadas. El miedo a la oscuridad, el miedo a estar solo y el miedo al fracaso. Fueron alimentadas, ¿por qué? Por nuestro entorno, por nuestra familia, por la sociedad. Yo recuerdo que nosotros vivíamos en una casa, más o menos una parcela como esta, y la puerta estaba allá en la avenida, el portón, y un día se fue la luz. Y la casa tenía como 25 metros de largo, la casa. Y el patio atrás tenía como 30 o 35 metros de profundidad. Habían dos patios. Y papá siempre para echar la broma decía, Leandro, señor, vaya, búsqueme una botella que está en el portón de la parte de atrás. Mire, allá no había que decir, no, vacía, yo no voy. Eso no existe, pues. En mi casa no existió eso. Hay una línea de autoridad demasiado clara. Si papá decía que fuera a buscar la botella, es porque allá había una botella. Y no importa que haya oscuridad o que no se vea nada, que vaya y tráigame la botella. No, compadre. Yo iba con ese corazón que, bueno, pues, yo veía de todo el mundo, los demonios me estaban siguiendo, aquello era una cosa que... Yo iba más erizado que un gato cuando ve un perro. Yo creo que alguien me grita y me pego del techo ahí. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha conciencia de saber que esto es una realidad. Segundo, alimentado nuestra carne bajo esta clase de vicios, ¿verdad? Tome esa cerveza que usted es un hombre. Busque a la muchacha que ya es hora. ¿Ve qué? ¿Me entiendes?
Todo eso nos llevó a crear un concepto, una cosmovisión, un estereotipo, una concha corrompida. Así éramos nosotros, corrompidos totalmente. Y pensábamos que esos eran los valores, los estándares correctos. Pero cuando vino el conocimiento de la verdad, nos dimos cuenta que eran los estándares totalmente incorrectos. Entonces, vamos a ver por un momento el siguiente concepto. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios todo lo que hace es perfecto. Amén. Sea que lo entendamos hoy o no, pero partiendo del que todo lo que Dios hace es perfecto. En nuestra alma nuestra alma es el auténtico yo. ¿Me entiendes? Cherry. ¿Quién es Cherry? ¿Quién es el alma de Cherry? El yo de Cherry. Ese es el alma que habita en él. ¿Me entiendes? Cada uno tenemos un ser, espíritu, alma y cuerpo. Un ser tricótono. Pero el que tiene que dar cuenta a Dios, ¿cuál es? El alma. ¿Me entiendes? Por eso la Biblia dice, toda alma que pecare, esa morirá. Y vino a redimir las almas de su estado de pecado. Entonces, es lo que Dios nos ha dado. La primera etapa de la salvación es un alma que tiene ahora conciencia de su pecado. Primero, convencer de juicio, de justicia y de pecado. Un alma que tiene conciencia de pecado, pero también tiene conciencia de la gracia de Dios. Que siendo yo indigno pecador, Dios vino a redimir mi alma y a salvarme. ¿Amén? Entonces, por eso que dice, Dios lo hace perfecto. Primero quiero que tengas conciencia de la naturaleza del pecado que hay en el mundo. Segundo, que tu cuerpo todavía está sometido a esa naturaleza. Así que, como dice el doctor Dodieva, para ser cabeza de un hogar, tienes que tener claro, que la sujeción a la autoridad tuya va a estar en función, óigame bien, en función de la sujeción tuya a Dios. ¿Me copia? Repito, que la sujeción a la autoridad tuya va a estar en función de la sujeción tuya a Dios. O sea que si tú te alineas con Dios en autoridad para someterte a la voluntad de Dios, entonces quien estén bajo la protección, bajo el cuidado, bajo la autoridad tuya como cabeza, se sujetarán a ti. Así Relicha, así con Cohen, así, al final se sujetarán a ti. ¿Por qué? Porque al final verán un modelo de un verdadero hombre del reino. Un hombre de Dios. No un teólogo, no un religioso. ¿Me entiendes? No un hipócrita. Que el domingo es una cosa y la semana es otra cosa. No. O que con los hermanos de la iglesia tiene una conducta, pero con los amigos del mundo tiene otra conducta. No. Yo digo esto, ¿no? Una de las cosas que todos los que somos medio sanguíneos, coléricos, que tenemos facilidad para relacionarnos con la gente, que bueno, que caemos bien o que nos gusta participar socialmente, y ahora que el Señor nos llama y dice, tienes que cortar con aquello. ¿Me entiendes? Con esas amistades que lo llevan uno siempre a un ambiente que ahora no comulga. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que cortar con esas amistades. Aquí había un señor que venía, alto, él, blanco, y me decía, pastor, yo necesito hablar con usted. Yo fui a su oficina y cuando hablamos me dice, mire, yo vivo una vida muy promiscua. Entonces, le voy a mostrar, no me muestre nada, yo me imagino todo, déjenme así, porque me va a quedar grabado. Entonces, bueno, de todas las cosas me habló, y dice, pero ahora me casé y tengo una hija y quiero cortar con eso. Quiero dejar esa vida. ¿Cómo hago? ¿Cómo me puede ayudar usted? Le digo, mira, yo te puedo ayudar correctamente, te lo he dicho. Pero la decisión es tuya. Yo te doy principios que tú debes seguir. Si lo sigues, verás los resultados. Es como cuando tú vas al médico. Me duele aquí, entonces haga esto, esto y esto. Si usted lo hace, te va a ver los resultados. Bueno, el hombre dijo, no, pastor, estoy dispuesto. Digo, bueno, lo primero que tienen que hacer es salir de todos esos
videos y todo eso, ¿cómo se llama? Esos grupos chat que tienen tienen su propio, ¿cómo es? Canal o no sé qué cosa, ¿cómo se llama? Salte de eso. Salte de todos esos grupos. Primero que tienes que hacer, tienes que cortar aquello que alimenta tu carne, pues si no, listo, sí va. No, deja que me vaya y lo hace. Segundo, tienes que apartarte de todas esas amistades. Porque si tú vas a un lugar donde el ambiente es eso, al final vas a caer, papá. Porque tenían un lugar donde se veían con las damas, con las jóvenes, que tenían ya un negocio con ellos, pues. Dice, tienes que alejarte de ahí. Ahora, salir de aquí, cortar esta mitad, disociarte de ese grupo, tienes que alimentarlo con otro ambiente. La Biblia dice claramente, la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Si la palabra de Dios no abunda en tu corazón, ¿de dónde te vas a agarrar? Vas a tener un vacío y vas a volver a tener la misma necesidad y vas a volver a caer en lo mismo. Tercero, habla con tu esposa. Cuando consideres el momento, habla con ella. Porque la socia natural de tu vida es tu esposa. ¿Tú crees que ella te ama? Sí. ¿Tú crees que ella va a entender lo que ha pasado? Y te va a poder ayudar. Pocha, eres muy joven, mucho más joven que yo y tal. En algún momento tú tendrás que hablar con tu esposa y pedirle ayuda a ella para que en oración los dos le hagan frente al problema. Porque tú no pienses que porque tú dejaste de hacer esto, el enemigo te va a dejar, bueno, anda, vete, chao. Acuérdate que cuando se fueron los israelitas de Egipto, después Faraón salió a buscarlos. Tú tienes que, uno, cortar con toda la comunicación que te vincule. Dos, contar con los sitios donde te vincules con ellos, los ambientes. Y tercero, buscar alimentar tu corazón con la palabra y asociarte con tu esposa, con tu cónyuge, para que hagan frente a eso. Porque cuando uno se levanta, cuando dos le hacen frente, le resisten, mayor es la resistencia que uno solo. Entonces, cortar con eso no es fácil. Para eso, ustedes me han escuchado, pero no sé cuántas veces, hablarle acerca de que esto es la iglesia. La iglesia tiene miembros, pero la iglesia es una comunidad, una comuna de ciudadanos vinculados por una misma sangre, o sea, son una etnia y son una misma nación, un pueblo de Dios. O sea, su ambiente, ¿cuál tiene que ser? Su iglesia, relacionarse con su iglesia, vincularse con su iglesia, jugar dominó con los hermanos, ir a la playa con la familia de la iglesia. O sea, buscar la manera de que dice, mi ambiente está aquí. Si usted me pregunta, pastor, usted es empresario y tiene su negocio allá, y ¿qué vínculo tiene con allá? Bueno, casi nada, lo formal, pagar condominios o hablar en una asamblea o algo así. Pero ninguna comunión tiene mi vida con ellos. ¿Dónde está mi vida? El 90% vinculada con mi hermano. ¿Me entiendes? Me vinculo con el mundo cuando voy a predicar. Ni voy a visitarlo, ni voy a hacer nada en su casa, a menos que vaya a orar por alguno. Pero, ¿me explico? Porque, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Explíqueme. ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con el templo de Belial? Si voy con un propósito, como Jesucristo cuando se fue a la casa de Mateo, cuando se salvó Mateo, ¿se acuerdan? Que le estaban criticando porque no es que yo no vine a buscar al justo, sino a pecadores. Si me voy allá es porque voy a buscar pecadores, de otro propósito. Ok, para terminar, voy a pedirles que busquen en Efesios capítulo 4. Efesios 4, del 2 al 17. Léelo, por favor. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu del vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu,
como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ese es Efesios. Efesios 4 del 2 al 1. Sí. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, ya va. Es del 17. ¿Tú estás en el cuál? 12, voy por el 12. No, perdón. 4, capítulo 4. El capítulo 4, Del 17. del 17 en adelante, sí. Ah, ok. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Copian. ¿Se da cuenta que el consejo de Pablo va escrito a quién? A la iglesia de Éfeso, ¿me entiendes? Y dice ahora, la nueva vida de ustedes ya no es como la de antes. Aquí hay un cambio, ¿me entiendes? Estoy hablando de los miedos y de la cultura en la cual fuimos formados. Bueno, eso deséchenlo. Y dice, ahora requiero en el Señor que andéis, o sea, esas son sus obras, que andéis, que no andéis como ellos, como los gentiles que no conocen a Dios. Ya usted no está ajeno a Dios. Nosotros no estamos ajenos a Dios. Pablo dice allá en el capítulo 2 que estabais sin Dios y sin esperanza en el mundo. Ahora tenéis a Dios y vuestro corazón está lleno de esperanza. Ellos tienen, 1, el entendimiento entenebrecido. 2, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Luego, perdieron toda sensibilidad. Cuando yo le dije una concha de corrupción, es esto. Perdiendo toda sensibilidad por el pecado, se entregaron a pasiones sexuales desordenadas, como dice Romanos 1, hombres con hombres, mujeres con mujeres y animales y todas esas cosas, para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no son ahí. Ustedes no comulgan en ese lote. Ustedes ahora son gente diferente. Y por eso dije hace un momento, Dios hace las cosas perfectas. ¿Por dónde empezó Dios la redención? Por el alma. ¿Por qué? Porque en el alma está la conciencia del hombre, la noxis, el conocimiento, viene por ahí. Y usted puede entender ahora
que hay una conciencia limpia para con Dios. Yo tengo una relación con Dios ahora. Yo tengo a quien darle cuenta de mi vida, de mis actos. Y dice el apóstol Pablo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado. En cuanto a la pasada manera de vivir, uno, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente. Por eso dice Pablo allá en Romanos capítulo 2, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que la palabra de Dios tiene que abundar para que renueve. Lo que cambia los patrones de pensamiento es la palabra. Lo que cambia en los patrones de pensamiento es la palabra. Si usted está ajeno a la palabra, no va a haber cambio en el pensamiento y no va a haber patrones de conducta diferentes. Uno, entonces dice, por lo cual, desechando la mentira, fíjense que él habló de lo más puntual, la mentira, hablad verdad. ¿Qué efecto hace la mentira en nuestra vida? Si algo yo me he empeñado no es fácil, pero con mi esposa tengo que hablar siempre la verdad, siempre la verdad. Siempre la verdad. No se me quitan lo hombre que soy, lo varón que soy, por decirle a ella la verdad, de lo que yo siento, de lo que yo pienso. A mis hijos tengo que hablar en verdad. Yo he hecho pacto con ellos. Vamos a hacer un pacto tú y yo. Le dije a mi hijo Alejandro un día. ¿Cuál, papá? Que tú y yo de hoy en adelante siempre vamos a hablar la verdad. Tú me vas a decir la verdad y yo te voy a decir la verdad. Sí va. ¿Entiendes? En el Juancito, allá arriba en la calle de Autocinema, un final de año dijo ¿cómo se llama? La coordinadora de estudio, que dijo, él es tremendo, pero si algo tengo que reconocer en ese niño, es que nunca le he escuchado una mentira. Él vive con mi hermana 3 años y medio, allá en Maracaibo. 3 años, ya en la universidad, ya se graduó, ya salió de la universidad. Y ella me dice, si algo tengo que reconocer de mi sobrino, es que nunca lo he pillado en una mentira. ¿Sabes lo que es eso? Hay un valor ahí, ¿me entiendes? Hay un valor, que eso no es fácil conseguirlo. Un joven de 22 años que hable verdad. No, en estos tiempos no es fácil. Yo no digo que sea 100% verdad, pero no es la mentira una norma de su vida. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si eso lo entendiésemos, seríamos diferentes como iglesia. Que somos miembros los unos de los otros. Somos parte los unos de los otros. Ustedes son parte de mí, yo soy parte de ustedes. No podemos separarnos ya. Dice, airaos pero no pequéis. No quiere decir que no me moleste. Yo puedo estar molesto con cualquiera. ¿Me entiendes? Pero de ahí a proferir palabras en contra de la imagen o de la vida de mi hermano, no puedo. Y dice, ni deis lugar al diablo. No deje que el diablo ponga en su corazón raíces de amargura. O sea, vaya y póngase de acuerdo con su hermano lo más rápido que pueda. Hable con él, diga con él, póngase de acuerdo. Porque si usted no cierra esa agenda, tarde o temprano esa agenda va a volver a abrirse, porque no fue cerrada. Nunca se puso de acuerdo con su hermano. Sáquese raíz de amargura con su esposa, o sáquese enojo con su hijo, sáquelo, aclare de una vez rápido, para que no haya lugar al diablo. Dice, el que hurtaba, no hurte más. Amén. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir. Ahora mire esto, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén. La obra que hace el Señor. Que esta boca maracucha que era tan insolente y tan vulgar, porque no hay cosa más vulgar que un lenguaje maracucho. Pero sin embargo, Dios hace la obra transformadora para que ninguna palabra corrompida salga de esta boca. Amén. Usted tiene que hacer esa lucha también. Y si en algún momento sale por cualquier cosa, sale una palabra, tiene que morderse la lengua y decir, Señor, perdón.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria para la edificación, a fin de dar gracia al oyente. Dice, oye, qué bonito habla, hermano, qué bueno. Me dio un consejo, ¿me entiendes? No entristezca al Espíritu Santo que mora en usted, con el cual fuiste sellado. Quítese de vosotros toda amargura. Fíjense esto, no, la amargura, en el venezolano hay amargura. Hay amargura hoy día. Se traga grueso. La gente, es difícil que usted se tome un café con alguien que no hable de la situación del país. Es difícil que usted oiga a alguien y no profiera un video o traiga algo para maldecir al gobierno, para decir cualquier cosa. O sea, es difícil. Porque hay un mensaje subliminal que está dañando al venezolano, ¿me entiendes? Esto no es de ahora, esto va a pasar mucho tiempo para que realmente esto se restaure. Que el venezolano pueda ser el del cafecito cuando llega a la casa, el coloquial, el del chiste, no, eso va a pasar tiempo, va a pasar tiempo. Quítese de vosotros la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando Pablo aquí? Ok, me despongo de aquello para llenarme de ¿qué? ¿Me entiendes? De este nuevo hombre. Hermanos míos, yo les invito, yo como el más pecador de todos los pecadores, les invito a que nunca aceptemos la situación mía hoy como que eso está bien, como conformarme a lo que hoy soy. Yo tengo 38 años en el Evangelio que Dios ha ido cambiando, que he tenido errores, pero nunca Dios ha permitido que me vaya al mundo. Siempre he estado ahí. Que a veces camino más rápido, a veces caminaba más lento, sí, pero siempre he estado ahí. Ahora, nunca acepte, aun cuando llegue a donde llegue, que hasta ahí llegó. Nunca. ¿Me entiendes? No pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Así dijo el apóstol Pablo. ¿Me entiendes? No pretendo ver, y fíjense a todo lo que hizo Pablo. Sin embargo dice, esto no es todo, sino que prosigo. Póngase eso como una meta. No acepto quedarme en el estándar de vida espiritual que hoy tengo, sino que tengo que crecer en el conocimiento de Dios, en la santidad para Dios, en la reproductividad para Dios, todo lo que lleve gloria a Dios. En eso tengo que hacer. Aquí no depende de la edad que tengo que tener 20 años, no, así tenga 60, la edad que tenga, tengo que ser fructífero. Esa es la palabra. Que el Señor añada bendición. Amén. 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 Entonces, ser maestros y ser discípulos y mentores. Ser reproductivo. O sea, yo estoy en este ministerio para ser reproductivo. Voy a dar varios seminarios y voy a insistir con esto. Debemos ser hombres reproductivos. Que sean hombres modelos en nuestro hogar. La primera que tiene que hablar bien de nosotros es nuestra esposa. La primera que tiene que decir, he visto un cambio en mi marido. He visto un cambio en mi esposo. He visto cómo Dios le ha usado, le ha transformado. Entonces ellas son las que duermen con nosotros, las que se bañan con nosotros, las que salen al mercado con nosotros, las que trabajan con nosotros, o sea, las que viven con nosotros. Y ellos dicen, yo he visto un cambio en él. Amén. 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 Paramos y oramos. Mateo, despídenos por favor.